Mientras ambos continuaban su conversación, Lorena casi saltó sobre el cuello de Beatriz. Beatriz sintió un mareo vago y momentáneo, tan leve que Víctor ni siquiera lo notó. Así que era esa chica la que amenazaba la paz y la seguridad de Gilson. Había que hacer algo contra ella, porque si se enteraba de todo, Gilson acabaría en prisión y Lorena no estaba dispuesta a quedarse con él. No pensaba mudarse a una celda incómoda y sucia sin los lujos que disfrutaba en casa. ¿Qué sería de ella? No pensaba vagar por el mundo como un ser errante. No era un alma peinada. Era un espíritu obligado a abandonar la materia por la imprudencia de su marido. No era su culpa que él hubiera estrellado el coche, obligándola a abandonar la vida física. No quería dejar la vida, como tampoco quería irse ahora. Quería quedarse en su hogar, donde tenía las cosas por las que había luchado toda su vida. Le gustaba su hogar, dormir en su cama y despertar junto a su esposo, aunque él no supiera que estaba allí. Siempre que él dormía, podía hablar con él, y eso le parecía satisfactorio. Además, la cárcel estaba llena de espíritus ignorantes, y no estaba en condiciones de competir con seres de la oscuridad mucho más poderosos que ella, quienes sin duda la expulsarían de la compañía de su esposo. La perspectiva de que arrestaran a su esposo no era nada alentadora. Su hijo no se preocupaba por ella, y no era con él con quien podía tener la energía del sexo. Cuando Gilson dormía, a menudo podía tocar su cuerpo estrel, que vibraba intensamente. Le daba la impresión de que había soñado con tener sexo con ella. Era muy bueno. Le daba la sensación de estar viva. La solución era interrumpir su relación. Lorena sondeó la mente de su hijo, pero no encontró ninguna debilidad que le permitiera intervenir. La chica, sin embargo, parecía más vulnerable. Había en ella cierta dosis de rebeldía que propiciaba la ira, y la rabia resultó ser un sentimiento capaz de abrir brechas en los cuerpos estrel y mental, propiciando la interferencia de lo invisible. Durante el resto de la mañana, Lorena permaneció con Beatriz. La presencia de la chica le causaba cierta repulsión, pero tuvo que soportarla si quería garantizar su supervivencia. Al terminar las clases, Beatriz y Björn se despidieron y Lorena la siguió, se sentó cómodamente en su coche, agradeciendo no tener que volver a viajar en moto, y se dirigió a casa de Beatriz. No le sorprendió encontrarse con la inmensa mansión donde vivía, en un lujoso condominio frente a la playa de Barra da Tijuca. Entró sin ceremonias y observó el entorno, satisfecha de que no hubiera otros espíritus allí. Esto le ahorraría la molestia de tener que llegar a un acuerdo con él y explicarle sus razones. Corriendo el riesgo de no ser admitida en un primer momento, Lorena permaneció junto a Beatriz pensando en la mejor estrategia para mejorar la relación entre él y su hijo. Sin embargo, al momento de acompañar a la familia a cenar, no lo dudó. Más que la entrada de Renato, le dieron ganas de vomitar, pero se controló y se acercó. Él prácticamente no había cambiado en todos esos años. Lorena fijó la mirada en Carmina, a quien nunca había conocido en vida, y dibujó un búho desdeñoso. Parecía una mujer tal sin fibra, probablemente ajena a las actividades de su marido. En cuanto todos se durmieron, Lorena se sentó en la cama junto a Beatriz a esperarla. El perispíritu de la chica no tardó en desprenderse parcialmente del cuerpo físico, flotando a pocos centímetros de la densa materia. Lorena soltó una risa irónica y la llamó por su nombre varias veces. Despertando en su cuerpo estrel, Beatriz se sobresaltó por la presencia de Lorena, a quien nunca había visto. ¿Quién eres?, preguntó con curiosidad. Un miedo indefinible se apoderó de todo su cuerpo. Puta tonta y idiota, gritó Lorena, sus ojos como dos chispas de fuego. ¿Cómo te atreves a acercarte a Björn? Apártate de él por tu bien o tendrás que llegar a un acuerdo conmigo. La reacción de Lorena fue tan violenta y Beatriz estaba tan desprevenida que regresó de inmediato a su cuerpo físico, lo que lo hizo despertar con un intenso sobresalto a su lado. Lorena la maldijo y la atacó, pero Beatriz no sintió más que un rápido mareo de miedo. Se levantó y fue a la cocina a buscar un vaso de agua. No recordaba nada de lo que había experimentado en el otro plano, pero una sensación de incomodidad quedó impresa en su cuerpo y en su mente. Al regresar a la habitación, sintió cierto miedo y dejó la luz encendida, aunque temerosa. Cerró los ojos y se acurrucó en la cama, pero cuando volvió a dormirse, el espíritu de Lorena ya no estaba allí. Capítulo 6. Ya se habían enviado las invitaciones para las bodas de plata de Carmina y Renato. De lo contrario, habría cancelado la celebración. No le entusiasmaban las fiestas. La noticia que su hija le había sorprendido le arruinó el ánimo y solo pensaba en cómo mantenerla alejada de ese chico. Evitó verla durante los días siguientes y no volvió a tocar el tema con la mujer, aunque Carmina le preguntó varias veces qué había pasado. Encontrar el número de teléfono del periódico de Gilson no fue difícil y Renato lo guardó en el bolsillo hasta que se armó de valor para llamar. No quería volver a hablar con él, pero no había otra opción. El interés en mantenerlos separados debía ser mucho mayor. Llamó al periódico, y la secretaria que contestó le informó que Gilson aún no había llegado. Renato logró aparcar su coche en un espacio cercano y se detuvo frente al edificio donde se encontraba el periódico. Gilson no tardó en aparecer. Era mayor, pero seguía siendo el mismo, y Renato lo reconoció fácilmente.
cuando Gilson se acercó. Notó de inmediato al otro hombre allí de pie y se acercó a él con una mirada cansada y desinteresada. Extendiéndole la mano, le dijo con calma: Renato, han pasado más de 20 años. 20 años que viví sin siquiera recordar tu existencia. Pero ahora sé por qué estás aquí. Supongo que lo sabes, después de tantos años, solo un asunto de extrema gravedad como este puede ponerme en contacto contigo de nuevo. Lo entiendo. ¿Lo has pensado? ¿Te sintió y qué hará? Nada de eso. Se ha vuelto loco. No sabe a dónde podría llevar esta relación. Si no decimos nada, terminarán separándose. Normalmente, es una relación joven sin mayores consecuencias. Ahora, si armamos un escándalo, se acercarán aún más y dejarán que lo descubran todo. Nunca lo descubrirán si nos comportamos de una manera que levante sospechas. Víctor me ha estado haciendo preguntas sobre ti. Sospecha que nos conocemos, y que hay cierta animosidad entre nosotros. Apuesto a que tu hija sospecha lo mismo. Renata sintió y replicó, lleno de furia: otra razón más para que esos dos dejen de salir. ¿Has pensado qué pasaría si deciden casarse? Estás anticipando cosas. No creo que eso suceda. Todo es posible y debemos cuidarnos. ¿O estás lista para enfrentarte a la cárcel? Tienes razones. No le temo más a la cárcel que a mí. Y te prohíbo que toques este tema. Es cosa del pasado. Se acabó. Este no es un pasado que se pueda olvidar fácilmente. Sin embargo, estoy de acuerdo en que lo más importante es centrarse en los chicos. Sigo pensando que, si no le damos importancia, terminan rompiendo naturalmente. No puedo confiar en eso. Necesito hacer algo. Toda trama requiere una buena dosis de frialdad y engaño. Si tu hija se da cuenta, todo se irá al garete y lo único que conseguirás es que se enfade contigo. No quiero conspirar contra mi hija, protestó con enojo. Solo quiero su felicidad y la de mi hijo. Pero no es así como la lograremos. No puedo creer que vayas a apoyar su relación. No la apoyaré, pero tampoco me opondré. ¿Sabes qué? Renato, estoy harto de luchar contra este estúpido destino. Si tu esposa viviera, sabría cómo actuar en el lado invisible. Lorena observaba todo con odio y perplejidad. Sé cómo actuar, idiota, rugió, dándole una bofetada a Renato, sin que él lo notara. ¿Crees que estoy satisfecha con esto? Pero no puedo hacer nada. ¿Nada? Me has oído bien. El que si puede es Gilson, pero se está volviendo un tonto. Sentimentally arrepentido. No tiene caso, replicó Renato. Gilson, somos nosotros los que tenemos que encargarnos de todo. Y no te aconsejo que los presiones. Tienes razón cuando dices que la presión solo servirá para fortalecer aún más esta relación. Fuimos jóvenes una vez y sabemos que la desaprobación paterna solo sirve para animarnos, pero insisto en que hay que hacer algo. Dime qué. Todavía no lo sé. Por ahora, sin embargo, acepto tu sugerencia y me abstengo de presionar a Beatriz para que rompa hasta que se me ocurra otra idea. Lorena entró molesta. La idea soy yo, idiota. Obtendré más resultados que tú, y entonces ni siquiera tendrás que agradecerme. Tú, idiota, dijo, dándole un codazo a Gilson en las costillas. Él tampoco sintió nada. Creo que deberías dejar de intentar ser amable y cooperar. No quiero ir a la cárcel contigo. No quiero y no lo haré. Esta es la mejor solución. Créeme, no sé si es la mejor solución, pero seguiré con ella. Por ahora no fomentaré la relación, pero no me opondré. Espero que hagas lo mismo. Gilson no respondió. Mientras tanto, no quiero tener que volver a verte. Fuiste tú quien me buscó, Renato, no al revés, y tampoco me importa mantener el contacto contigo. Cuanto más separados estemos, mejor para ambos. Genial, y ahora me tengo que ir. Tengo trabajo esperándome. Aunque esa solución no era del todo satisfactoria, racionalmente era más coherente. Claro que la presión para que los jóvenes rompieran solo los acercaría más. Además de despertar la curiosidad de Beatriz, Renato encontraría una justificación convincente para su primera reacción y haría el resto en silencio. Ni siquiera pudo abrirse a Carmina. Ella no conocía a Gilson. Así que era mejor guardar silencio cuando volviera a casa. Al final de esa tarde estaba más tranquilo y se sentó a cenar con su familia. Jugó con Nicolás, acarició a la mujer que adoraba y trató a Beatriz con su cariño habitual. A ambos les pareció extraño el cambio. Y fue Beatriz quien comentó: estás actuando raro, papá. Parece que has vuelto a la normalidad, ¿no? Replicó, fingiendo no notar la ironía. Es que nunca he sido diferente. No mires, hija mía. Si te refieres a mi reacción con tu novio. Se acabó. Lo he pensado mejor y he llegado a la conclusión de que tú y tu madre tienen razón. No tengo por qué escuchar chismes del pasado. Y no hay nada que demuestre que Gilson no sea una persona decente. ¿Qué cambio tan radical? Exageré. La preocupación de un padre son los celos. Dijo Carmina. Todo padre tiene celos de su hija. Son celos, podría ser. Asintió, mirándola directamente a los ojos. Te quiero mucho, hija mía. Te quiero a ti y a tu hermano. Nunca me perdonaría que les pasara algo. ¿Qué puede pasar con una simple relación? La cuestionó. Nada. Y por eso cambié de opinión. Nunca te había visto tan interesado en alguien como en este chico,
y eso me asustó, solo pensaba en protegerte. Bueno. Papá, se acabó. Me alegra que lo hayas pensado mejor y lo hayas reconsiderado. Con el tiempo, verás que Víctor es un buen chico. Aún no conoces a su padre, pero Víctor quiere presentármelo pronto y podremos organizar una cena para que ustedes dos también se conozcan. Dejemos eso para luego, ¿de acuerdo? Respondió horrorizado. Lo último que quería era a Gilson en su casa, contactando con su esposa e hijos. Mejor esperar a ver si la cosa se pone más seria, si no, un enfoque así no es aconsejable. Tu padre tiene razón. Asintió Carmina. Este enfoque familiar solo es apropiado cuando hay un compromiso más serio. Creo que Víctor es genial. Nicolás lo interrumpió, visiblemente complacido con la decisión de su padre. Me trajo figuras de Harry Potter. Renato quería decirle a su hijo que no necesitaba aceptar regalos de ese tipo. Era rico y podía comprarle todas las figuras de Harry Potter y lo que quisiera. Sin embargo, forzó una sonrisa falsa e añadió, muy bien, hijo mío, qué bien que te guste el novio de tu hermana para que puedas cuidarlos. Como si fueras tú. Beatriz bromeó y Renato forzó una sonrisa amable. Después de cenar, Beatriz se levantó y fue a su habitación, regresando enseguida con su bolso y las llaves del coche. ¿Vas a salir?, preguntó Renato. He quedado con Víctor. ¿Todo bien? Claro que sí. Carmina respondió, puedes traerlo a mi casa cuando quieras. No puedes, Renato. La idea horrorizó a Renato. Pero no podía dejar que Beatriz ni Carmina se dieran cuenta de cuánto mentía, así que tragó saliva y respondió, claro, genial, exclamó Beatriz. Bueno, basta de hablar. Quedé con él en el barra shopping para ir al cine. Hasta luego, hija mía. Carmina se despidió. Ten cuidado con el tráfico. Puedes dejar que la excusa no te convenza. Beatriz estaba segura de que su padre había exagerado su preocupación. Tarareando, subió al coche y Lorena se sentó a su lado, intentando escudriñar su mente, pero no pensaba en nada más allá de la conversación que había tenido con sus padres y no estaba abierta a sus sugerencias. Lo único que podía hacer era esperar. Si Lorena quería encontrar la manera de penetrar en los pensamientos de Beatriz, tenía que ser paciente. No tuvo que esperar mucho. Cuando llegaron al lugar donde habían quedado, Víctor no estaba. Beatriz lo buscó con la mirada y vio el cajero automático del banco junto a una mujer. De inmediato, un rayo de celos la desgarró el corazón y se acercó rápidamente, intentando disimular sus sentimientos. Al acercarse, vio que la mujer era una señora de unos 50 años y notó que Víctor la ayudaba con los procedimientos de la máquina. Suspiró aliviada, pero Lorena, a su lado, se alegró del descubrimiento. Beatriz estaba claramente celosa. Lorena lo había notado. Una inundación verdosa en su cuerpo estrel y rayos de un rojo intenso acusaban la ira que la había dominado al ver por primera vez a su novio en compañía de otra mujer. Lorena siempre se había caracterizado por su inteligencia, y al pasar tanto tiempo con Gilson y sus amigos encarnados, había desarrollado la capacidad de reconocer la vibración de cada sentimiento humano, revelada a través de los colores del cuerpo estrel. Más aún, para ella, ahora habitante de este plano, la percepción de los sentimientos era mucho más clara y vívida, pues incluso los experimentaba con mayor intensidad que cuando vivía limitada por la materia densa. Los celos son el elemento perfecto para trabajar la discordia. Lorena podría sembrar la semilla de la desconfianza en la mente de Beatriz y de ahí la dilapidación del amor naciente. Sería un paso muy rápido. O al menos eso pensé. Si Beatriz no fuera vigilante con sus pensamientos, sentimientos y actitudes, podría actuar con mayor libertad e intervenir con mayor eficacia en su relación. Cuando Beatriz se acercó a Björn, aún podía oír sus últimas palabras a la mujer. Estaba ayudando. No era nada, pero ya no se debe pedir ayuda a desconocidos. Soy un hombre honesto, pero hoy en día nunca se sabe. La mujer sonrió y se fue, agradecida. Solo entonces Víctor se dio cuenta de que Beatriz estaba un poco más atrás. Eres tan linda. La elogió. Después del beso rápido, siempre intenta ayudar a la gente. La abrazó y caminaron hacia el cine. Ya compré las entradas. Vámonos, era la hora. Lorena no los acompañó. Lo que había visto ya había sido suficiente. Ya le había dado los elementos para empezar a poner en práctica sus planes. Gilson y Renato solo iban a ver una cosa, ella sola. Sería capaz de causar mucho más daño, del que ellos dos juntos jamás podrían imaginar. Capítulo 7. Graciela era una mujer hermosa, aunque con cierto aire de tristeza, casada con un hombre mayor. Vivía en Italia. Aunque fue idea suya mudarse a Brasil, al principio fue difícil. Era solo una criada en la casa de un hombre rico, y su familia no quiso aceptarlo cuando les informó que pretendía casarse con ella. Los sanguinarios esperaban la muerte del anciano para exprimirle hasta el último centavo de su herencia. Cuando se conocieron, él era un viudo sin hijos, muy ocupado y solitario. La vida diplomática lo obligaba a viajar constantemente al extranjero, y ella estaba prácticamente sola en casa, ocupándose de todo. Apenas lo veía. Pero hubo un momento en que sus caminos se cruzaron significativamente.
Ese ocupaba el puesto de agregado cultural en un consulado español, y al regresar a Brasil, de vacaciones en su país estaba cansado. Ya sentía los primeros signos de fatiga y arritmias que culminarían en una cirugía para colocar un marcapasos. Pero durante estas vacaciones sufrieron una enfermedad repentina y fueron intervenidos de urgencia. De vuelta a casa, estaban bajo el cuidado de Graciela. En ese momento era una joven de 20 y pocos años. Él ya se acercaba a los 60, pero seguía siendo un hombre atractivo y, sobre todo, muy amable. No tardó mucho en interesarse por Graciela. A pesar de su belleza, descuidaba mucho su apariencia. No tenía tiempo ni dinero para cuidarse. Aecio quedó fascinado por ella. A pesar de las protestas de su familia, le propuso matrimonio. Sus hermanos y sobrinos intentaron impedírselo, pero sin éxito. Un hombre en su posición como diplomático, sirviendo a su nación en varios países europeos, necesitaba una nueva esposa. Y Graciela parecía perfecta. Él y Graciela se casaron en una ceremonia a la que no asistió ningún familiar, solo algunos amigos cercanos de profesión. Poco después del matrimonio, ya restablecido rápidamente, regresaron a España, donde él retomó su puesto como agregado cultural. Después, fue asignado a la delegación del sur en Barcelona, Coimbra y Florencia, y ella siempre lo acompañó a todos estos lugares. Contrataron a un profesor para que le diera clases de portugués y etiqueta. Graciela apenas sabía leer, pero se dedicó a sus estudios con ahínco hasta que logró aprender y adquirir una cultura razonable. Leyó todos los clásicos que pudo, le interesaban la música y la pintura. Al no trabajar, pudo dedicarse a la cultura bajo la guía de Aecio, quien le dijo que, para ser alguien en la vida y ganarse el respeto de la sociedad, era necesario ser una persona culta y culta. Graciela amaba a Eo a su manera. Era un amor sin el ardor de la pasión, pero lleno de afecto, amistad y, sobre todo, respeto y gratitud. Cuando murió, Graciela sintió que el mundo se derrumbaba. Él era su refugio. Como podría ahora, viviendo sin Eo, por mucho que su esposo la hubiera preparado para ese momento, sentía que nunca estaría realmente lista. La vida sin él se había vuelto vacía y aterradora. Europa perdía su encanto y se convertía en un lugar extraño y oscuro. Sin la presencia de Aecio ya nada era divertido. De repente, los lugares y las personas se volvieron aterradores. Y empezó a ver a Europa como un lugar de escape. No era el momento de huir, sino de regresar y retomar el rumbo de su destino. Su esposo le había dejado una inmensa fortuna. Casi todos sus bienes estaban en Brasil. Había algunas propiedades repartidas por toda Europa. Pero Graciela no quería vivir en ninguna sin la compañía de Aecio. Vendió las propiedades y los muebles y organizó todo para su regreso. Necesitaba elegir un lugar donde vivir, quizás Recife, la ciudad natal de Aecio. Pero una voz interior la inspiró a elegir Río de Janeiro. Sin embargo, no hizo caso a la inspiración y se decidió por Sao Paulo. Era una ciudad grande y desarrollada, lista para ofrecerle un nivel de vida mínimo comparado con lo que se había acostumbrado en Europa. El día programado para la compra del billete, todo salió mal. Primero, la secretaria privada de Aecio, quien seguía prestándole servicios, hasta que se fue. Cogió un fuerte resfriado y no pudo cumplir con sus compromisos. El ordenador se estropeó y Graciela no pudo conectarse a internet. ¿Dónde podría comprar el billete más rápido? Decidió llamar, pero mientras hablaba con el encargado, oyó un crujido en la línea y el teléfono se quedó sin línea. Entonces le tocó el turno al móvil. En cuanto lo cogió, se le resbaló de la mano y cayó en la bañera llena de agua, que acababa de preparar para bañarse. Definitivamente era demasiado. Ese día conspiraba contra ella. Graciela, impaciente y irritada, decidió ir personalmente a la agencia de viajes a comprar el billete, pero no fue así. Apenas terminó de bañarse, sonó el timbre y entró una amiga angustiada para sorprender a su esposo en brazos de su amante y pedirle el divorcio. Graciela suspiró, desanimada, y no pudo negarle ayuda a una amiga desesperada. Se sentó con su amiga en el sofá y, durante casi 3 horas seguidas, escuchó sus llantos y consoló sus lágrimas. Cuando su amiga se fue, ya eran más de las 6 de la tarde, y decidió dejar el viaje para otro día. Lo siguiente que recordó fue soñar con Río de Janeiro y anotó mentalmente ir a visitarlo al día siguiente de instalarse en Sao Paulo. Haría ese viaje primero, pero necesitaba comprar un billete a Brasil y volvió a intentarlo. El teléfono seguía en silencio. Le había pedido a una amiga que solicitara la reparación, pero no había sucedido nada. ¿Será que, lidiando con sus problemas matrimoniales, lo había olvidado? La computadora seguía defectuosa porque el técnico no pudo llegar hasta el final de la tarde y el celular se había apagado. La única solución era ir a comprar el billete ella misma. El reloj marcaba las 9, era lo suficientemente temprano como para ir y regresar a tiempo para formalizar la escritura de compraventa de ese apartamento, la última propiedad en venta programada para ese día. Bajó al garaje del edificio y se subió a su coche. Sin embargo, al girar la llave no pudo arrancarlo. Lo intentó 1, 2, 3 veces y nada. Revisó el tablero y, incrédula,
Descubrió que el tanque de gasolina estaba vacío, al borde. De la desesperación, golpeó el volante varias veces y se dijo a sí misma, no es posible, todos intentan retenerme aquí, pero no me rendiré, no lo haré. A su lado, un espíritu amigo suspiró. Hacía todo lo posible para que comprendiera que no debía comprar un billete a Sao Paulo, el lugar al que debía ir era Río de Janeiro. Sin embargo, Graciela no comprendía que las dificultades que encontró para comprar el billete no pretendían interrumpir sus planes ni retenerla en Europa. Pretendían advertirle de que iba por un camino diferente al que la vida había elegido para su propio bien. Graciela cerró el coche y fue a buscar un taxi. Pero el tráfico estaba congestionado debido a un grave accidente. El vehículo estaba atascado en medio del atasco, sin poder avanzar ni retroceder. El conductor no había tomado otra ruta porque tuvo que elegir la misma calle bloqueada. Llevaban más de media hora parados allí y el tráfico no se había movido. La radio transmitía la noticia del accidente y ella se desanimó aún más. Había un camión volcado en la carretera. Y tardarían muchas horas en despejarla junto a ella. El espíritu amigo continuó susurrándole al oído, ve a Río de Janeiro. No se da cuenta de que las dificultades son para evitarlas. Que vas al lugar equivocado. Registró la presencia del espíritu y tomó sus palabras como si fueran pensamientos, a los que no les dio ningún crédito, alejándolos sin siquiera considerarlos. Lo que la irritaba era el atasco. El espíritu se distanció de Graciela por un momento y fue al lugar del accidente para ver si podía ayudar. Había muchos seres de luz allí que le agradecieron su presencia y le informaron que todo estaba bajo control. Él no era la causa del accidente, que había ocurrido porque estaba planeado para las personas involucradas, pero aprovechó la oportunidad para sugerirle al conductor, quien inmediatamente captó el pensamiento del espíritu y guió el coche por la carretera congestionada. Graciela suspiró desanimada y apoyó el codo en la puerta del coche. Apoyando la frente en la palma de la mano, miró su reloj de pulsera y se maldijo a sí misma. El hecho estaba programado para la 1 p.m. y era casi 11. No pudo esperar más. Le dio una generosa propina al conductor y saltó del taxi, indignada con la vida, sin saber por qué todo le salía mal. Ese pasaje parecía encantado. Pero no se rendiría, ella ganaría. Los tropiezos eran señal de persistencia y valentía. En cuanto cerró la puerta del coche, oyó que alguien la llamaba. Era la amiga que había estado en su casa el día anterior, sentada al volante, aparcada justo detrás del taxi en el que ella viajaba. No todo estaba perdido tras enterarse de su situación con su marido y descubrir que no había sido más que una discusión tonta por una niñedad. Graciela preguntó, llena de esperanza, ya que vas al centro, ¿no podrías comprarme un billete de avión a Sao Paulo, Brasil? Te depositaré el dinero hoy mismo, finalmente. Tras mucho arrepentimiento por la marcha de Graciela, la chica accedió. ¿A dónde vas a Sao Paulo, Brasil? Podría ser el miércoles o jueves de la semana que viene. Bueno, Sao Paulo, Brasil, el miércoles o jueves de la semana que viene. Eso es todo. Muchas gracias. Graciela tomó un taxi en otra calle y llegó a tiempo para cerrar el trato. Firmaron la escritura y ella inmediatamente depositó el cheque en su cuenta y regresó a casa. Cuando llegó, el teléfono ya funcionaba. Y el técnico informático apareció enseguida. No tendría celular porque viajaría en una semana y podría prescindir de él durante ese tiempo. Al día siguiente, llevaría el auto a un concesionario y lo vendería también. Las cosas parecían haber vuelto a la normalidad, y se tranquilizó, felicitándose por no dejarse desanimar ante las dificultades. Puso un CD de música clásica y se estiró en el sofá a esperar a su amiga. Llegó al anochecer y le entregó el boleto a Graciela, disculpándose por no poder quedarse a hablar porque tenía una cita para cenar con su esposo. Graciela le agradeció doblemente el billete y por evitarse la charla de su amiga. En ese momento, con el billete en la mano, fue a revisar sus datos y se sorprendió al descubrir que su destino era Sao Paulo, Brasil, lo que para ella parecía Río de Janeiro. Brasil, la perplejidad la invadía y un calor sofocante le subía por la cara, le congestionaba la nariz y le hacía arder los ojos. Después de todo eso, su amiga se confundió y cambió el destino de su viaje. Era demasiado, y ella, que había llegado a creer que superaría la adversidad y alcanzaría su objetivo con perseverancia, no tenía razón. Furiosa, cogió el teléfono y llamó al móvil de su amiga. Me cambiaste el destino. Era Sao Paulo, no Río de Janeiro, Sao Paulo. No estoy segura de que hayas dicho Río de Janeiro. No lo dije, dijiste Sao Paulo. No lo dije, Graciela. No estoy loca. Alguien se estaba volviendo loco. Estaba segura de haber dicho Sao Paulo y no Río de Janeiro, pero su amiga insistió en que era al revés, incluso repitió Sao Paulo. Sin embargo, esa discusión no iba a llevar a nada. No importaba quién hubiera cambiado el nombre de la ciudad. El hecho era que el billete que tenía en sus manos era para Río de Janeiro, y discutir no cambiaría lo que estaba escrito. De acuerdo, dijo, al final me equivoqué, gracias de todos modos, colgó. Las cosas empezaban a ir mal de nuevo, pero no tanto. Ahora tenía una computadora y un teléfono. Podía intentar cambiar el billete.
diciendo que había sido un error de su amiga. Quitó el auricular de la base y empezó a marcar el número escrito en la portada del billete. Fue entonces cuando el espíritu se acercó de nuevo y le susurró al oído: ¿acaso la vida no estaría intentando demostrarte que lo mejor para ti es ir a Río de Janeiro y no a Sao Paulo? Se detuvo con el dedo en la última tecla del número que estaba buscando y volvió a colocar el auricular en la base. Eso era muy extraño. Todo le había salido mal para comprar el billete y cuando lo logró, su amiga tuvo que cambiar el destino. No podría ser una advertencia, la advertencia de que estás intentando algo que no es lo mejor para tu vida, aclaró el espíritu invisible. ¿Por qué mi amiga cambió los nombres? Porque borré el nombre de Sao Paulo de su mente y sugerí Río de Janeiro. Como pensaba en su marido, era fácil lograrlo. No te enfades con ella, por eso fue un instrumento para que algo bueno llegara a tu vida. ¿Y ahora qué hago? Me voy a Río de Janeiro, allí serás feliz. De repente, Sao Paulo ya no le parecía tan atractivo en ese momento. Necesitaba una ciudad llena de sol, calor y alegría, y Río, con sus playas, le serviría mejor. Ya había planeado ir a Sao Paulo, pero ¿qué importaría si cambiaba de opinión? No tenía ningún compromiso con nada ni con nadie en Brasil. Era libre de cambiar de opinión y ir a donde quisiera. Decidió ir a Río de Janeiro. Asio tenía amigos en varias partes de Brasil y seguro que encontraría a alguien influyente allí que la presentaría a las personas adecuadas en Río. Capítulo 8. Al llegar a Río de Janeiro, Graciela se alojó en el hotel hasta que compró un apartamento, y se instaló definitivamente como imaginaba. Aesio tenía algunos conocidos en Río, y Laert Solto Bastos, un alto funcionario del gobierno, era uno de ellos. A petición de un amigo en común de Florencia, Laert llamó a su esposa. En Río, ella le habló de Graciela y le pidió que la presentara a la sociedad. Al principio, Graciela se sintió incómoda e insegura, pero pronto llegó la primera invitación. Era una fiesta benéfica organizada por Amelia, la esposa de Laert. Asistió y conoció a Carmen Lime Negreiro, una mujer de la alta sociedad carioca, dueña de una empresa minera y famosa diseñadora de joyas. Carmina, como la conocían, parecía una persona interesante con la que valdría la pena entablar algún tipo de amistad, ya que la simpatía era mutua. Graciela no tuvo reparos en aceptar la invitación a las bodas de plata de Carmina, que se celebrarían el sábado, 15 días después. Fue un gran comienzo para el resto de la semana, liderada por Amelia. Graciela se dedicó a conocer la ciudad, fue al Corcovado, al Pan de Azúcar, al Terrodó Flamengo, a los paisajes chinos y al bosque de Tijuca. Sin olvidar la confitería Colombo en el centro. Quedó encantada. Después fue a museos y teatros, visitó librerías y confiterías, deleitándose con las calles antiguas del centro. Algunos se arrepintieron de haber elegido Río para vivir, pues ya empezaban a apreciar esa ciudad tan llena de contrastes y encantos. El sábado de la boda amaneció soleado y ella se despertó con un toque de tristeza. Había soñado con Aesio y la añoranza le oprimió el corazón. «¿Cuánto te extraño, viejo?», suspiró, besando suavemente su fotografía que estaba en la mesita de noche junto a él. «Pero no quiero que te preocupes por mí. Estaré bien». Dejó con cuidado el cuadro sobre la mesa y se levantó. El sol entraba tímidamente por las rendijas de las cortinas. Abrió la ventana de par en par, dejando que la luz inundara la habitación. Era un hermoso día de verano y respiró el aire de la mañana con satisfacción. Luego fue a tomar un café al balcón, desde donde podía ver el mar. El resto del día transcurrió sin incidentes. Graciela se probó su vestido de fiesta, fue a la peluquería y se hizo la manicura a la hora acordada. Estaba lista y fue a casa de Carmina, que estaba en un elegante condominio en Barra da Tijuca. Cuando llegó, la fiesta ya había empezado, y Carmina la recibió con alegría. «Querida, me alegro mucho de que hayas venido. Ven, quiero presentarte a todos». Se acercó a Renato. «Querido, mira quién está aquí. Es Graciela Martins, la chica de la que te hablé. Un placer». Saludó a Renato, besándole la mano. «El placer es todo mío», respondió Graciela, sintiendo una extraña sensación en el pecho, una mezcla de sentimientos indefinible. Carmina la presentó a los demás invitados y ella se ganó. Todos eran muy amables y cultos. La esposa del cónsul buscó a sus hijos, que estaban en un grupo de jóvenes, y se los presentó. «Estos son mis hijos», dijo Carmina, «Beatriz y Nicolás, y este es Víctor, el novio de Beatriz». «¿Cómo están? ¿Cómo están?», respondió Beatriz, mientras Víctor la saludaba con una sonrisa. «¿Eres la esposa del cónsul?», preguntó Nicolás, curioso. «¿Podría ser un poco más educada?», reprendió a su hermana, notando que su madre se había avergonzado un poco, pero a Graciela no le importó la pregunta. Sonrió amablemente y respondió con amabilidad: «Sí, soy yo». A pesar de su sonrisa amable, Beatriz no la quería. Nicolás parecía muy interesado y le hizo preguntas sobre Europa y la vida de los cónsules, a las que ella respondió con paciencia y cortesía. Bueno, interrumpió a su madre. «Ahora es hora de dejar a nuestra invitada en casa. Ven conmigo, Graciela. Te sentaré en una mesa con unos amigos». Se alejaron. Y Graciela comentó: «Tienes unos hijos maravillosos». «Gracias. Pero no, ¿tienes hijos?»,
No, cuando me casé, ya tenía cierta edad y no podíamos tener hijos. Nunca pensó en adoptar. Una nube se apoderó del rostro de Graciela, que se volvió rígido y sombrío. No estoy a favor de la adopción. ¿Por qué?, preguntó Carmina indignada. Nada. O sea, quería tener hijos con Ezio. Como eso no era posible, se quedó callada. Mostrando su desagrado por la conversación, Carmina cambió de tema hasta que llegaron a la mesa donde varias señoras charlaban animadamente. Te dejo con amigos divertidos. Bromeó Carmina. Siempre. ¿Tienes algo interesante que contar, Amelia? No viniste, querida, por desgracia. Su marido llegó cansado del viaje y no pudo irse. Qué lástima. Graciela lamentó de verdad la ausencia de Amelia, a quien ya consideraba una amiga. Se sentó en una de las sillas vacías y escuchó la conversación. Bienvenida, querida, dijo una de las mujeres con una amplia sonrisa. Y añadió en tono de broma, estábamos hablando mal de nuestras vidas, como siempre. La conversación fue bastante entretenida porque la mujer tenía una forma de hablar curiosa, pero a veces se refería a personas y hechos que desconocía. Y a Graciela no le interesaba el tema. Esto acabó por hacerle perder el interés y permaneció en silencio, bebiendo champán y admirando a las parejas que bailaban en la pista improvisada en medio del césped. Estaba distraída, extrañando a su marido, que empezaba a acercarse cuando una voz rompió la monotonía. ¿No quieres bailar? Era Renato. Graciela dejó la copa de champán en la mesa, sin decir nada. Le ofreció la mano, la tomó y la condujo a la pista de baile. Estaban tocando una canción de Frank Sinatra y él la rodeó con el brazo por la cintura, manteniendo cierta distancia. Una vibración extraña e imposible de identificar fluía entre ambos. Graciela sintió por él una inocente compasión, al mismo tiempo que un miedo indescriptible e injustificable le hacía temblar el corazón. Esos sentimientos la inquietaban y quería invitarlo a bailar sin parar. Pero sería una gran descortesía para el anfitrión de la fiesta. Él, a su vez, también experimentaba sensaciones contradictorias. Si por un lado la admiración lo impresionaba, por otro, había algo inquietante en la familiaridad de su voz que lo asustaba. Beatriz observaba todo con ojos que veían más allá de lo que sucedía. Miren, papá y la esposa de Cecil, comentó Nicolás con ingenuidad. A Beatriz no le gustó nada lo que vio. Su padre y Graciela bailaron de forma extraña y una aprensión inquietante se apoderó de su mente. A pesar de que mantenían una distancia respetuosa, Beatriz creyó percibir la atracción que fluía entre ellos sin decir nada. Se alejó de sus amigos y caminó hacia ellos a pesar de las protestas de Bior. Se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Graciela, quien se giró rápidamente. ¿Puedo bailar esta canción con mi padre?, preguntó la joven lanzándole una mirada. Por supuesto. Querida, Graciela sintió una calidez entre el alivio y la decepción. Es todo tuyo. Renato no dijo nada. No podía definir la sensación inquietante e incómoda que le producía a Graciela. Era como si la conociera sin haberla visto nunca. Experimentó una breve incomodidad que pronto se disipó. La presencia de su hija lo hizo olvidarse de Graciela. Y Renato se entregó a la música y la diversión durante mucho tiempo. Beatriz no volvió a separarse de su padre. La sombra de los celos ennobleció sus pensamientos, y una desconfianza incontrolable hizo crecer entre ellos la antipatía hacia Graciela. Lorena rió nerviosamente, asustada por la presencia de Graciela. Si Gilson y Renato supieran quién estaba allí, se asustarían aún más. Y era realmente aterrador. No entendía cómo una mujer a la que creía muerta podía estar circulando entre los vivos. La explicación era demasiado obvia. Por supuesto, Graciela no había muerto y la estúpida de Lorena no se había preocupado por ella durante todos esos años. Suponiendo que ella y su esposo habían sido llevados al lado de la luz, pero tenía que reaparecer allí mismo. Allí no había ni una sola persona incorpórea a la vista. Solo un hombre negro, pegado al cuerpo de un hombre regordete y rosado con cara de borracho que no le prestaba atención. Estaba ocupado sorbiendo el éter que el hombre ingería. A Lorena tampoco le interesaba. Ya había bebido suficientes sorbos de los vasos de todos y lo que quería en ese momento era acercarse a Graciela. ¿Cómo voy a lidiar con tanta gente sola?, dijo en voz alta sin que nadie la oyera, abriéndose paso entre la gente. Lorena fue al encuentro de Graciela, quien había regresado a la mesa donde había estado sentada toda la noche. Se acercó lentamente y se paró frente a ella, con las manos apoyadas en las sillas en señal de desafío. Cuando estaba a punto de intentar un ataque, se sintió paralizada por una fuerza superior que descendía desde arriba. Una luz blanca irradió sobre la cabeza de Graciela y Lorena retrocedió asustada, pensando que algún ser iluminado se materializaría ante ella. No fue así, solo permaneció esa luminosidad blanca, y se extendió por el cuerpo de Graciela, impidiendo que Lorena se acercara. Intentó algunos ataques, pero fue derrotada, repelida por la luz que comenzaba a molestarla y le hacía arder los ojos. No quería aceptar la derrota, pero poco a poco se dio cuenta de que no había ninguna conexión con Graciela que facilitara su acercamiento. En sus pensamientos, Lorena pensó que Graciela debía tener un corazón lleno de odio y deseos de venganza, pero se sorprendió por lo que encontró.
Su vibración era de esperanza y comprensión. Sin rastro alguno de egoísmo, ni siquiera de rebeldía, solo de resignación y confianza. Lorena se alejó decabrunada. Nunca había visto a nadie con una vibración así, salvo en algunas iglesias y centros espiritistas a los que había entrado por mera curiosidad. Como acababa de ocurrir allí, la luz que envolvía esos ambientes solía ser de una blancura tan brillante que sus ojos no la soportaban y se alejó con una desagradable sensación de cejera. Muchos espíritus habían intentado convencerla de. Siguió afirmando que lo que sentía era una impresión pasajera, pero temía que aprendieran y se viera obligada a alejarse de Gilsan. Ahora, allí, en el lugar más improbable para encontrar esa luz, Lorena se encontraba refugiándose de nuevo en alguien a quien consideraba su enemigo. Estaba claro que no conseguiría nada con Graziel, y pensó que lo mejor era volver al lado de Beatriz, pues las brumas de los celos hacían más accesible su acoso. En ese momento, la sensación de lo inevitable sacudió su cuerpo fluido y miró a su alrededor aterrorizada, como si un ser invisible vigilara sus pasos. Un pánico irreprimible la envolvió, y buscó a Beatriz con la mirada, pensando que tal vez podría fortalecerse con sus sentimientos confusos. Pero la chica, en ese momento, fue abrazada por los brazos de Bior, danzando en un aura de amor rosa que la apartó por un instante. Ella tampoco pudo soportar esa vibración de amor. ¿Qué demonios?, maldijo, caminando desplomada entre los invitados, dando bofetadas imperceptibles a las mujeres más imprudentes y sorbiendo la esencia de sus bebidas, que ya mostraban signos de embriaguez. Creo que es mejor irme. Llego a casa de Gilsan. Él se había ido y se obligó a pensar, y en pocos instantes estaba a su lado, mirando las paredes de la habitación con recelo. Por suerte, la mujer que estaba con su marido no tenía una vibración muy alta y pudo acercarse. El marido estaba teniendo sexo con el desconocido y Lorena pensó en acostarse con ella y disfrutar de su placer. Pero estaba muy borracha y no podía soportarlo. Tenía que esperarlo. Al principio, le costó aceptar que Gilsan tuviera sexo con otras mujeres, por mucho que lo intentara. No podía frenar su deseo sexual ni evitar que tuviera novias esporádicas. Eso sí interfería en sus relaciones, impidiéndoles durar más de unas pocas semanas. Como Gilsan aún pensaba en ella con frecuencia, era fácil interferir y no se enamoró de verdad de nadie. Las primeras veces ella lloraba desconsoladamente, viéndolo arreglarse y perfumarse para encontrarse con otras mujeres. Él salía y ella se quedaba en casa, amargada, sin el valor de seguirlo. Cuando siempre regresaba acompañado de alguna zorra, ella salía de la habitación, disgustada por lo que vendría después. Tal incomodidad le generó una rebeldía desmedida, y comenzó a atacar a su marido, interfiriendo en su desempeño sexual. Gilsan consultó a un especialista que le aconsejó que ya no llevara mujeres a la cama donde había dormido con su esposa, justificando el problema con los recuerdos que le inundaban la cabeza en ese lugar. Gilsan realmente pensaba en Lorena. Cada vez que se acostaba con mujeres en la cama donde se habían amado tantas veces, el médico tenía razón. Lo mejor era no llevar a las chicas a su casa, lo que en cierta medida hacía feliz a Lorena. Al menos no tenía que someterse a ver a tantos disfrutando de la cama donde ella había sido feliz con su marido. El problema, sin embargo, Gilsan persistió. Ya no tenía sexo con mujeres en su cama, pero seguía saliendo y acostándose con ellas. Lorena quiso detenerlo, pero no pudo, y regresó a casa, angustiada por el olor y la vibración sexual que lo acompañaba a su regreso, hasta que un día, incapaz de soportar que la dejara, decidió ir tras él. Siguió todo el proceso de conquista, desde una cena inocente hasta el intercambio de besos y caricias en la discoteca a la que fueron después. Después, aunque molesta, los acompañó al motel cuando ambos comenzaron a desvestirse. Lorena atacó de nuevo a su marido hasta que éste se volvió contra ella, provocando un repentino arrepentimiento por el hombre que tenía delante. Como era una mujer sin preparación espiritual, a Lorena le fue fácil infundirle antipatía. La mujer, sin embargo, excitada por la libido, superó su disgusto y se entregó a Gilsan con ardor. Él, a su vez, apartado del ambiente doméstico, deshizo parte de la armonía que alimentaba la fuerza de Lorena contra él. Esto la enfureció, y los habría atacado de nuevo de no ser por una voz a sus espaldas. De sí misma, Ceci se giró, asustada, y se encontró cara a cara con el tipo flacucho que miraba a los esposos con aire de codicia. ¿Quiénes son ustedes?, rugió Lorena colérica. ¿Qué quieren aquí? ¿Por qué no aprovechan?, repliqué el espíritu, lamiéndome los labios al sentir las oleadas de placer que emanaban de ambos cuerpos. Disfruten. Lorena se confundió. ¿Cómo puedes, en lugar de quedarte ahí intentando lo imposible, unirte a ellos y disfrutar tú también? ¿O es que no te gusta el sexo? A mí me gusta, pero ¿cómo puedo disfrutarlo? Mi marido está aquí teniendo sexo con esa zorra. No seas tonta. ¿Y qué si es tu marido? No está muerto, pero sigue apegado a ti. No es una persona muy correcta. O sea, no es de los que rezan y controlan sus pensamientos, y este tampoco es un santo. Mira ese rojo sangre en la zona de la libido. No hay nada ahí que indique sentimientos elevados. No lo creo. Lorena no entendía.
pero estaba fascinada por las instrucciones del espíritu y por la repentina percepción que empezaba a tener de los sentimientos de su marido y su pareja. Así es fácil tener orgasmos con él. Pero tienes que darte prisa o será demasiado tarde, te perderás lo mejor. ¿Qué quieres decir? No sé qué hacer. La miró con aire travieso y preguntó ansioso, ¿puedo? Ella lo sintió y el espíritu fue tras Gilsan pegándose a él de tal manera que era casi imposible distinguir quién era quién, a medida que la pareja intensificaba las sensaciones del sexo. El espíritu absorbió esas vibraciones hasta la completa satisfacción provocada por el orgasmo de Gilsan, que liberó una gran cantidad de energía en el aire. Tras el acto, se alejó del hombre, mostrando visible satisfacción mientras Lorena lo miraba maravillada. Después de ese día, dejó de molestarse por las mujeres con las que Gilsan se acostaba. Disfrutando de todos los placeres del sexo con ellas, solo se cuidó de no dejar que se enamorara de nadie, lo cual era fácil debido a los pensamientos aún ligados a la culpa que lo ataba irresistiblemente a ella. Comenta, comparte y por favor, dale a me gusta. No te cuesta nada, pero, para nosotros, tu apoyo marcará la diferencia. Ayudará al canal a crecer y a seguir publicando. Gracias. La gratitud es el camino de la evolución. Capítulo 9. El éxito de Suzanne dependía de cuánto no se dejara vencer. Durante todo ese mes, exhibió sus últimas prendas de diseñador, en Ipanema y Copacabana, sin que nada pasara. Solo consiguió coqueteos de viejos decadentes y burlas de las chicas que frecuentaban el paseo marítimo y la miraban como una competidora peligrosa. Que la confundieran con una prostituta la frustraba profundamente. Lo que buscaba era un hombre que la devolviera al mundo que le habían arrebatado, no un amante que la apoyara y la ocultara de la mujer que buscaba. No era eso lo que buscaba. Pero eso parecía. Susan empezaba a desanimarse, pero una voz interior la animaba, sin darse cuenta, a que era Roberval quien la animaba a salir y encontrar su destino. Esa noche estaba decidida. Se preparó con cuidado y tomó el autobús a Copacabana. Se bajó y dio un paseo por la playa, con zonas de quienes paseaban para disfrutar de la noche. No tardó mucho en detenerse un coche a su lado. Dentro, 3 chicos empezaron a burlarse de ella y a hacer bromas. La invitaron a dar un paseo. Susan se detuvo y los miró con fingida molestia, estudiando el coche con una mirada crítica y aparentemente desinteresada. No hay nada más que hacer, los reprendió con falso enfado. Depende, respondió que iba en el asiento del copiloto. Queríamos saber si no querían hacerlo con nosotros. ¿Hacer qué? Preguntó ingenuamente. Los chicos estallaron en carcajadas y fue el conductor quien dijo, nada, gatita, vamos a dar un paseo y nos falta compañía femenina, ¿por qué no te unes? Mientras fingía desinterés. Susan evaluó cuidadosamente a los 3 hombres. Estaban bien dotados y parecían ricos, lo cual la entusiasmó. El coche era un precioso Astra nuevo y los chicos vestían bien. A la moda. Serían una compañía interesante. Solo necesitaba actuar para que no la confundieran con una prostituta. No soy lo que crees, dijo con calma. No estamos pensando en nada, dijo Carona. Solo queremos tu compañía, dijo el que iba detrás de ella. Decídete pronto, pensó el conductor, estamos parados en una zona prohibida. Y esto podría resultar en una multa o un accidente. Elijas lo que elijas, no querrás ser responsable de nuestra ruina, bromeó desde atrás. Susan estaba ansiosa por aceptar la invitación, pero temía por su seguridad en manos de 3 hombres que nunca había visto a su lado. Sin embargo, Robert la tranquilizó y le susurró al oído que podía aceptarlo porque nada malo le sucedería, como si oyera la voz de lo invisible. Sonrió con gracia y se arregló el pelo, añadiendo con ingenua y disimulada desconfianza, ¿me van a dejar en casa más tarde? Claro que sí, le prometió al conductor. ¿Qué te crees que somos? La pasajera bromeó, algún tipo de pervertido. La puerta trasera del coche se abrió y el chico que estaba sentado se hizo a un lado, cediéndole el asiento. El coche arrancó enseguida y tomó la primera salida. ¿A dónde vamos?, preguntó Suzanne al bar. Eso, respondió el conductor, he quedado con una chica allí. Soy Roberto. La pasajera, señalando al conductor, continuó, este es Jorge. Y el de al lado es Leandro. Vio la mirada de Jorge en el retrovisor y sintió la mano de Leandro sobre la suya. ¿Cómo te llamas, Suzanne?, añadió Susana, mucho gusto. Leandro sonrió, complacándola. De los 3, Leandro fue el que más le llamó la atención. Era el más guapo, el más amable y, al parecer, el más educado. ¿Qué hacía sola en Atlántica?, preguntó Roberto con picardía, mientras caminaba por la zona. Lo sé, y vive cerca. Sigo mintiendo, fingiendo no haber oído la pregunta. Se giró hacia Leandro. Somos amigos desde hace mucho tiempo, desde la universidad. Hoy somos socios en una pequeña empresa de publicidad y marketing. Menos mal que ya no lo eres. Abogados, murmuró. ¿Por qué quería saberlo? A Jorge no le gustan los abogados. No, mi tío es abogado, aclaró. Roberto es un buen tipo. A mí no me gustan los abogados. Estudian derecho para encontrar maneras de engañar a la gente. Oye, no es exactamente así, protestó Leandro. Puede que hayas tenido una mala experiencia con abogados. Pero eso no significa que todos sean malos.
Quien haya dicho que tuve una mala experiencia con abogados solo puede ser por tu forma de hablar. Parece que odias a los abogados. Y que estar enojado es porque uno te ha hecho daño. No es así. Cambiemos de tema, interrumpió. Frunciendo el ceño. No hay por qué enojarse, continuó Jorge. Aquí nadie es abogado. Llegaron a una discoteca frente a la playa y salieron. Jorge encontró a la chica que buscaba, acompañada de otra. El grupo entró en la discoteca solo para parejas. ¿Por eso me contactaste?, preguntó Susane. ¿Por qué necesitaban a otra chica como compañera en la discoteca? Leandro explicó. De hecho, como Roberto se había acercado a la otra chica. Por eso. Sí, pero no nos malinterpreten. Somos buena gente y les prometo que pasarán una noche divertida sin problemas. Este es un club familiar. Nunca había visto algo así. O sea, no es brusco, por eso nos gusta venir aquí. No hay peleas. La gente se porta bien, ¿y saben por qué? Porque solo entran parejas. Un hombre no se mete con la esposa de otro y todo está bien. El ambiente en el club era agradable y relajado. Y Susane pronto se sintió cómoda, bailando y tomando unas copas. Me encanta bailar, confesó, jalando a Leandro a la pista de baile. Tú no eres de Río, gritó, intentando hacerse oír por encima de la música alta. ¿Cómo lo sabes?, dijo con acento diferente. Soy de Brasilia, ¿y qué hace una chica de Brasilia perdida aquí en Río? Sus padres vinieron a trabajar. Ella lo miró seria y bajó la cabeza. Había ensayado esa mentira varias veces, pero no podía decirla. El recuerdo de sus padres la asaltó y lloró casi imperceptiblemente. Mis padres murieron, dijo. Parecía tan frágil en ese momento que Leandro no pudo resistirse. La atrajo hacia sí y le dio un beso apasionado, meciendo su cuerpo y él. De ella al ritmo de la música frenética. El DJ, como si percibiera la atracción entre ellos, puso una serie de baladas románticas, potenciando el ambiente romántico. Leandro la abrazó con fuerza, sintiendo ya el deseo que le invadía el cuerpo. Salgamos de aquí, susurró. ¿A dónde?, protestó ella. ¿No tienes coche? No pasa nada, mi padre vive cerca. Podemos ir a su casa, no le importará. No se fueron, se despidieron de sus amigos, que estaban más preocupados por las chicas que por ellos, y Leandro les pidió que llamaran un taxi. Roberval, del lado invisible, lo siguió con satisfacción. 15 minutos después, llegaron al apartamento del padre de Leandro, y Roberval se alejó, respetando la descripción de la pareja. Ambos estaban rodeados por un aura natural de protección, construida a su alrededor por la simpatía mutua que fluía entre ellos, haciendo del sexo un complemento a su recién descubierto afecto. Cuando terminaron de hacer el amor, Susane comentó con cierto pesar. ¿Estuvo bien lo que hicimos? Tu padre ni siquiera está en casa. Si a mi padre le importara, no me daría la llave de su apartamento, ni me haría una habitación solo para mí. Tus padres están separados o divorciados. Pero son buenos amigos. Vives con tu madre, asintió. ¿Dónde vives en Joa? No lo sabes. No sé mucho de Río, y al final no dijiste dónde vivías. Había algo en Leandro que no le permitía mentir, aunque Susane se resistía a revelar la verdad. Ah, vivo muy lejos de aquí, confesó, avergonzada. ¿Dónde? En Cascada, dijo, con voz apenas audible. Leandro no pareció sorprendido ni escandalizado y comentó con naturalidad. Tuve una novia que vivió allí hace un tiempo. Yo todavía estaba en el instituto. Susane se sorprendió gratamente al descubrir que él no tenía prejuicios y acabó revelándolo, casi justificándose. Cuando murieron mis padres, mi mundo se derrumbó. Fue entonces cuando decidí venir a Río. ¿No tienes parientes en Brasilia? El recuerdo de Cos la enrojeció de ira, pero lo ocultó y mintió con vehemencia. No, ¿a qué te dedicas ahora? Estoy buscando trabajo. Pero es muy difícil. No era del todo mentira. Después de esa noche, si no tenía éxito en su plan de encontrar un novio rico, definitivamente buscaría trabajo. Aún así, se sentía mal por no haberle revelado la verdad y deseaba que dejara de hacer preguntas para no verse obligada a mentir. Por suerte, un ruido en la habitación distrajo la atención de Leandro. Deteniendo el interrogatorio, llegó. Mi padre. Ven a conocerlo. No sé si debería. Leandro podría enojarse. Déjate de tonterías. Mi padre es una persona liberal. Se llama Baldo. El padre de Leandro sí era un hombre liberal y no le molestaba en absoluto que su hijo llevara a un extraño a su apartamento. Pareciera común y habitual, pero Susane no dejó escapar ningún comentario durante el tiempo que estuvo en casa de Leandro. Lo vio conversando amistosamente con su padre. La ternura comenzó a invadir el corazón de Susane. Se sintió avergonzada de estar en esa situación. Buscaba un matrimonio que le garantizara la supervivencia e intentaba no pensar en ello. Debería estar agradecida por haber encontrado un chico dulce como Leandro, quien pareció gustarle después de esa noche. Si no tenía éxito en su plan de encontrar un novio rico, incluso buscaría trabajo. Capítulo 10. A Susane le parecía que acababa de despertar de un sueño. Leandro era todo lo que soñaba. Un poco más para una primera cita hasta que se pasó de la raya, pero parecía gustarle tanto que le invitó a su casa.
Al día siguiente, la recogió después de comer y Suzanne se asombró de la distancia que caminaron hasta llegar a Joa. Era un sendero agradable y pintoresco, lleno de árboles y cigarras cantando. Es hermoso, observó, sorprendida de caminar por un bosque. Enclavado en medio de la ciudad de Río de Janeiro, tan diferente de Brasilia, no es Brasilia, tiene su encanto, pero un bosque es así, no sé, no creo haberlo visto en cualquier otro lugar. Me alegra que te haya gustado, y yo pensaba que Río solo era bonito por el mar, las montañas, el cielo, todo, y ahora sobre todo por ti. Se sonrojó ligeramente, embelesada por el cumplido. Me estás avergonzando, tienes mucha gracia. Sonrió satisfecha y él continuó, me gustaste mucho. Suzanne, anoche me hiciste pensar en muchas cosas. Ya no soy un chico, necesito sentar cabeza, ¿y qué tengo que ver yo con esto? Tú eres quien me hizo pensar en esto. Suzanne exultó íntimamente y puso su mano sobre la de él. Eso es muy bueno de escuchar. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro de algo así? Apenas me conoces, eso es lo que intento hacer ahora. Conocerte. Leandro detuvo el auto frente a un muro alto e impenetrable, presionando el botón del control remoto que subía a la puerta del garaje. Entró y lo estacionó, causando una impresión de sobresalto en Suzanne. La mansión en la que vivía era magnífica y lujosa, muy similar a la que había sido suya. Al día siguiente de que entraron, Leandro la besó en los labios y se disculpó por un minuto. Necesitaba ir al baño tan pronto como saliera. Suzanne comenzó a mirar a su alrededor, maravillándose con lo que veía. La casa parecía sacada de un cuento de hadas. Pero parecía un castillo, el piso era todo de mármol blanco y negro. Las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz de color crema suave. Inmensas ilustres figuras de cristal reluciente colgaban del techo, rodeadas de molduras artísticamente talladas. La escalera se elevaba en espiral, flanqueada por balaustres dorados y cuadros con marcos dorados. Le daban al lugar un aire austero y distinguido. Ella admiraba las escaleras cuando una figura activa y elegante comenzó a descender. Buenas tardes, la saludó con voz jovial. Debe ser Suzanne, ¿verdad? Mi hijo me habló de ti. Encantada. Soy Amelia, su madre. Encantada, respondió Suzanne, claramente incómoda. No hay por qué avergonzarse. No muerdo. Suzanne rió torpemente y continuó, me gustaría tomar algo, un refresco, un café. No, gracias, estoy bien. Si quieres. No te andes con rodeos. Me gusta que los amigos de mi hijo se sientan cómodos en casa, sobre todo porque ahora eres su novia. Eso fue lo que le dijo a la señora. Suzanne se sorprendió. No, es verdad. Se sonrojó hasta la raíz del pelo y respondió en voz baja, me gustaría pensar que sí. Oh. Ahí viene nuestro príncipe. Es guapo. No lo es. Basta, mamá. ¿No ves que estás avergonzando a Suzanne? Tonterías. Es joven y los jóvenes no se avergüenzan. De repente, se detuvo y comentó con tono dubitativo, qué curioso. ¿Me recuerdas a alguien? Recuerdo a la reina mamá, respondió Leandro. No lo sé. No lo entiendo. Sea quien sea, ¿no nos hemos visto antes? No puedo creerlo. Acabo de volver de Brasilia. Ah, es verdad, naciste en Brasilia, quizás seas de allí. Mi esposo es un alto funcionario del gobierno y siempre viaja a Brasilia. ¿Tu padre era político? No, señora. Bueno, no lo sé. En fin, quizá nos conocimos allí en una recepción imposible. Amelia besó a su hijo y se fue con paso ligero, haciendo reír a Leandro. Mi madre es una desesperada, es un poco zorra, pero es buena persona. Se volvió a casar. Su marido, que es funcionario, es mi padrastro. Es un poco pesado, pero lo bueno es que siempre está viajando. Ambos rieron y Leandro tomó la mano de Suzanne y se la llevó a los labios. ¿Qué te gustaría hacer? Ir al cine. No podemos quedarnos aquí. Estoy un poco cansado. ¿Te parece bien? Podemos ver una película o escuchar música. ¿Qué quieres? Para mí no importa, dijo Suzanne después de que él llegara de la cocina. Gracias, tienes mucha clase. Cuando entré pensé que estaba en un palacio. Estoy de acuerdo en que la casa es preciosa, pero no es mi estilo. Estoy pensando en mudarme a Barra da Tijuca. Quiero estar cerca de mi padre, quiero cambiar mi Aries. Aquí es bonito y tranquilo, pero un poco apartado de todo y solitario. Sí, queremos seguridad, tenemos que vivir encerrados en casa con millones de alarmas y guardias. Así no se puede vivir. Y tu madre, ese es el problema. Está pegada a la casa y no quiere mudarse. No puedo dejarla sola. Su padrastro no vive aquí, pero, como ella dijo, siempre está viajando a Brasilia. Cuanto más oye hablar Suzanne, Leandro, más le interesaba. La casa le parecía maravillosa y no le importaría vivir encerrada, protegida por guardias y alarmas. Estas medidas de seguridad no le impedirían disfrutar de todas las comodidades que ofrecía la casa. Sin embargo, incluso si Leandro decidiera mudarse a Barra da Tijuca, como deseaba, lo poco que viera le convendría. El barrio era suficiente para causarle una buena impresión. Lo importante era no apresurarse. Le gustaba a Leandro por lo que dejaba entrever, estaba interesado en un compromiso más serio. Ahora le tocaba a ella que su relación durara lo suficiente como para que se convirtiera en algo más que un simple enamoramiento pasajero.
Dijiste que tenías una agencia de publicidad. ¿Contactaste con Susanne, los socios y con los otros dos chicos que conociste? Ah, ¿será que por casualidad no tienes un trabajo para mí allí? Depende de lo que sepas hacer. Nada, pero puedo aprender. Bueno, a ver si luego te encuentro algo. Susanne ni siquiera sabía por qué le había pedido eso. Sus sueños laborales incluían una carrera brillante que había abandonado tras perderlo todo. Sin embargo, le gustaba dibujar y trabajar en publicidad, y quizás eso le ayudaría a agudizar su creatividad, dándole la oportunidad de demostrar su talento. Poco después, Leandro la llevó a casa, sin mostrar ninguna reacción al edificio de paredes descascarilladas y sucias donde vivía. Susan quedó tan cautivada que le permitió acompañarla hasta la puerta en lugar de dejarla en la esquina como había hecho al recogerla. Subo contigo, anunció, poniendo el freno de mano. No hace falta, objetó ella. Quiero acompañarte a tu apartamento, dijo, acariciándole el rostro. Y ella sintió el deseo pasar de su cuerpo al suyo. El apartamento es un desastre. No, voy a subir por el apartamento. Quiero estar contigo. La besó apasionadamente y ella respondió, sintiendo el deseo que emanaba de su cuerpo. Sin decir nada, abrió la puerta del coche y saltó, abriendo la puerta del copiloto y tirándola suavemente de la mano. En el apartamento, fueron directo al dormitorio. Y a Leandro no le disgustó la sencillez del lugar. Era modesto, pero limpio. Y la habitación exudaba un suave aroma a flores. Allí, por segunda vez, se entregaron a su pasión, y Susanne estaba segura de que algún día podría llegar a Meiley. Capítulo 11. Últimamente. El recuerdo de Lorena se hacía cada vez más vívido. En la mente de Gilson, era como si la mujer hubiera cobrado vida de repente y estuviera siempre a su lado. Había momentos en que sentía de verdad su presencia, y si no fuera tan escéptico, diría que su espíritu lo acompañaba. Un suave golpe en la puerta distrajo sus pensamientos y Víctor entró sonriendo. «Hijo mío», exclamó Gilson. «Qué grata sorpresa». Víctor lo besó en la mejilla y se sentó en el sillón frente al escritorio de su padre. «Quería hablar contigo. ¿Puedes decirme de qué se trata?» «Se trata de mi carrera y mi futuro. Sabes que tienes un puesto asegurado aquí en el periódico. Eres tú quien no quiere. No me gusta la sección de economía, papá. Pero si empiezas a introducir otras secciones en tu periódico, seguro que seré parte de tu equipo. ¿Sobre qué te gustaría escribir? ¿Deportes? Ya deberías saber que a un hijo surfero no le podría gustar otra cosa. Los deportes molan, papá, es un área tan seria y responsable como cualquier otra. Lo sé. Hijo mío. Respeto a muchos periodistas deportivos y admiro tu trabajo. Así que, papá, ¿por qué no empezamos una columna deportiva en tu periódico? Yo podría encargarme de eso. No sé, el mundo económico tiene una tradición en el ámbito económico. Así que nadie habla de cambiar su línea editorial, pero añadir algo nuevo puede darle un impulso al periódico. Siempre es bueno estar renovándose. Quizás tengas razón, los deportes siempre gustan a todos, incluidos los empresarios. ¿Quién no ve un partido de fútbol? Puedo pensar en una sección de deportes si es lo que quieres. Me encantaría. Podríamos mantener a los ejecutivos informados sobre partidos de fútbol, campeonatos de tenis y todo lo que pueda interesar al mundo del deporte. Lo pensaré, Dior. Pero ya te puedo decir que tienes muchas posibilidades de conseguir lo que quieres. Los demás directores insisten en que debemos modernizarnos. Soy yo quien todavía se resiste al cambio. Nuestro periódico es serio y de gran prestigio, pero coincido en que es un poco austero. Hoy en día, los tiempos son diferentes. Padre, tranquilo, no descartes el placer y el entretenimiento. Sobre todo ahora con Internet que mantiene a todos informados tan rápido. Tienes razón, agendaré una reunión con la junta directiva y te hablo más tarde. Gracias. Si me das este crédito, te garantizo que no te decepcionaré. Confío en ti. Mi hijo será un excelente periodista. Víctor abrazó a su padre y cambió de tema. ¿No le gustaría almorzar con Beatriz y conmigo hoy para conocerla? Bueno, ¿a qué hora? A la 1 está bien. Vendremos directamente desde la universidad. Genial. Te espero, a pesar del miedo que me daba ese momento. Gilson logró mantener la calma durante todo el almuerzo. Beatriz era amable e inteligente, además de muy guapa. Ella le agradó inmediatamente. A pesar de su enojo, Lorena y el peligro de la situación, si Lorena estuviera viva, se habría aliado con Renato para terminar su relación. Sin embargo, él ya no tenía fuerzas. Al morir ella, él había enterrado el pasado con ella. Al morir ella, la situación entre ellos era muy mala. Lorena no dejaba de acusarlo de débil y cobarde por haberle dicho que era hora de parar. El fin de semana que ocurrió todo, acababan de salir de una fiesta y discutían en el coche. «Ya somos ricos», dijo él. «Ya no tenemos por qué arriesgarnos así». «¿Y qué?», respondió ella, con la voz ronca por la borrachera. «Nunca se tiene demasiado dinero. Ya viste lo que pasó. Eso no estaba en el plan. No fue culpa de nadie. ¿Vas a decirme que dispararon al hombre? Fue accidental». Nadie le dijo que se interpusiera. «Fue su culpa». «Estás loco.
¿Cómo puedes culpar a un hombre por intentar defender a sus hijas? Lorena soltó una carcajada estridente y replicó con desdén. Eres un cobarde. Gilson, apuesto a que inventaste esa enfermedad solo para no tener que ir a Mato Grosso conmigo. Pero no te extrañaron, fui con un hombre de verdad. Gilson se mordió el labio y se irritó. Estás siendo tonta, Lorena. Ese hombre está casado, es más valiente, mucho más que tú, cobarde. Estás borracha. ¿Cuál es el problema? Tú también deberías emborracharte de vez en cuando. Me gusta beber. Socialmente. ¿Qué te hace pensar que eres mejor que yo? No lo creo, pero actúas como si lo fueras. Como si no fueras un delincuente. Igual que yo. Ya no tenemos por qué involucrarnos en el crimen, dijo con voz más suave. Ya tenemos suficiente para vivir honradamente. El periódico está ganando mucho dinero ahora. El periódico no tiene nada que ver con bebés. Me gusta lo que hago. ¿Cómo puede alguien querer vivir en el crimen? Me gustan los niños. Fue una gran ironía que Gilson se enojara. Tenemos un hijo, Lorena. ¿No piensas en él, que yo sepa? Le va muy bien, no le falta nada. Le falta el amor de una madre. Siempre estás ausente. No tienes derecho a exigirme eso. No quería tener hijos. Quedarme embarazada fue un accidente. Y no me dejaste abortar, dijo enojada. Por el amor de Dios, ¿no sientes nada por tu hijo? Claro que sí. Pero mi manera no sirve de nada. Me exiges más de lo que puedo dar. No es suficiente. Víctor necesita más. ¿Por qué no me dejas en paz? Gilson me sigue atormentando, con sus quejas y su arrepentimiento. Mientras el dinero entraba, nunca lo vi quejarse. Siempre supiste que me metí en esto por desesperación. Pero no me gustó. Nunca me gustó. Aunque me decía a mí mismo que estaba haciendo el bien a la gente pobre y desesperanzada, que hermoso, tan magnánimo, tan bueno que es conmovedor. Engáñate a ti mismo, no a mí. Te metiste en esto por avaricia, por la posibilidad de dinero fácil. Vale, era por el dinero. Pero yo no lo quería. Sabes que no lo querías. Yo fui quien te convenció. Eso es lo que intentas decir. No respondió, porque no me sentiré culpable por haber seguido este camino en la vida. Entraste porque quisiste. Nunca te obligué. ¿Cómo podría dejarte en paz? No me dejaste en paz porque tenías miedo de que una mujer no pudiera manejarlo. Pero di mucho más que tú. Nunca maté a nadie. Bueno, yo tampoco. Viste al hombre dispararle al tipo y no hiciste nada. Incluso dejaste a la mujer allí para que muriera. No te sientes responsable de la muerte de esas dos personas, no. Porque me das pena. No eres un hombre tan débil y cobarde. De verdad que no deberías involucrarte en prácticas que requieren determinación, astucia y valentía. Quiero el divorcio. Lo reveló de repente y Lorena se sobresaltó. ¿Qué oíste? Quiero el divorcio. Debes estar bromeando. No lo estoy, no aguanto más esta presión. O dejamos esta vida o me voy en tú. Idiota, ¿crees que te necesito? Tienes un plan tan bien planeado que puedo hacerlo todo sola, así que hazlo, pero déjame a Bior y a mí en paz. ¿Cómo que los dejas en paz? Víctor es mi hijo. Tú misma dijiste que no tienes mucho que darle. Yo nunca dije tal cosa. No te importa, Lorena, porque lo quieres, porque es mi hijo, y eres tú la que dice que no me importa. Eso es lo que quisiste decir. No, no dijiste que me importa a mi manera, sin apegos. Adornos ni cariño excesivo. Pero es mi hijo. No tienes derecho a quitármelo. No lo quieres por amor ni por orgullo, no eres nadie para juzgarme. No, no necesitamos pasar por nada de eso. Lorena, podemos dejar esta vida y empezar de nuevo. Y el divorcio, si accedes a parar, no necesitamos divorciarnos. Todavía lo amo, pero ya no puedo seguir con esto. No puedo parar. Ya dije que me gusta lo que hago. ¿Cómo puede alguien gustarle ser un criminal? Se encogió de hombros y respondió, me gusta la emoción del peligro. La sensación de poder al burlar la ley y la justicia, y sobre todo, disfruto inmensamente los muchos dólares que ganamos en cada operación. Los riesgos no valen la pena. 2 personas murieron. Aquí vas de nuevo con las muertes. Ahora dime a quién le van a importar 2 campesinos muertos ahí fuera en las profundidades de Mato Grosso. Eran seres humanos. Me importan. Eres muy sentimental, ¿verdad? Pero yo no. Están muertos y muy muertos. Nadie los extrañará. Paremos. Lorena, te hablo en serio. O para eso pediré el divorcio y él tomará la custodia de Víctor. Aquí vienes con el chantaje. No veo cómo puedes quitarme al niño. Tengo abogados que pueden encargarse de esto. Eres una madre terrible. Bebes demasiado. Vives en la calle. Maldices a los sirvientes. Le gritas a Víctor y lo asustas. Hasta el día de hoy no dice mamá. Y la primera palabra que aprendió fue papá. Menuda cosa. Sí, demuéstrale a esa terrible madre que lo eres todo gracias a la bebida. Ya lo sé. Pero puedes curarte. Sé que puedes. Solo tienes que querer. No me gusta beber y no voy a dejar de hacer lo que hago. Esta es tu última palabra, así que no lo hagas. Hay una manera, la solución es el divorcio, aunque todavía te quiera, perro, no puedes hacerme esto. Con la mente nublada por la bebida. Lorena empezó a gritar y maldecir, golpeando a Gilson en los hombros y la cara. El coche viró a la izquierda, pero Gilson logró controlarlo y gritó, para.
la mujer quiere matarnos. Pero Lorena no escuchó. Furiosa con las palabras de su marido, sus pensamientos se embotaron, alimentados por el vino, además de ser acosados por espíritus menos iluminados, atraídos por su mala actitud, que vibraban con el alcohol y la pelea. Ella continuó asestando, golpes violentos y torpes, golpeándolo en varias partes del pecho y la cara. Cobarde sinvergüenza. Insistió en maldecirlo y golpearlo, algo que Gilson intentó evitar, pero no pudo. A su alrededor, igualmente ebrios, algunas entidades reían de placer y estimulaban su furia, susurrándole palabras al oído como, no seas idiota. Quiere descartarte. Puedes hacer lo que sea. Reacciona. Demuéstrale la determinación que eres. Con el discernimiento nublado por los efectos del alcohol, Lorena cedía cada vez más a estos impulsos destructivos, dejándose envenenar por pensamientos fuertes que alimentaban la adicción y el odio. Las formas de pensamiento creadas por la materia mental y emocional de Lorena permanecían a su alrededor, llevándola a repetir comportamientos dañinos y, por lo tanto, generando adicciones que alimentaba con sus propios pensamientos y así, las potenciaba. Además, como todas las personas tienen un poder magnético muy efectivo para atraer formas de pensamiento en sintonía con la vibración que emanan, Lorena también atraía a otras que, aliadas con las que ya había creado, potenciaban cada vez más sus adicciones, llevándolas a la embriaguez, la delincuencia persistente y los arrebatos de ira. Por si fuera poco, también había espíritus ignorantes, igualmente adictos al alcohol, que disfrutaban animándola a beber más y más. Inculcaban en ella pensamientos de discordia para que también pudieran aprovecharse de la energía así. Gastada Lorena, ignorante de las verdades divinas, se sumergía cada vez más en ese camino vicioso, alimentando inconscientemente las formas mentales del vicio y el odio. Los espíritus sin luz que se acercaban a ella, desprevenidos y desprevenidos, no ofrecieron resistencia y obedecieron las sugerencias de lo invisible como un fantasma. Con eso, su odio se desbordó de tal manera que incluso a ella le resultó difícil controlar los impulsos de una mujer temblorosa y abrumadora a su lado. Gilson gritó, intentando en vano hacerla entrar en razón, pero ella no escuchó y continuó atacándolo físicamente hasta el punto en que, envuelta en una nube negra de malos pensamientos y espíritus de las sombras, se soltó el cinturón de seguridad y atacó el volante del coche con sorprendente velocidad y agilidad. Tiró de la llave de contacto, bloqueando el volante e impidiendo que Gilson tomara la curva que se abría frente a él. El coche se estrelló directamente contra un árbol y ambos fueron lanzados hacia adelante a una velocidad increíble, atrapados en el cinturón de seguridad. Gilson sintió un golpe en el pecho y el cuello, desmayándose al mismo tiempo. Lorena, quien había sido liberada 5 minutos antes, fue arrojada contra el cristal que se rompió con el impacto, arrojando su cabeza y parte del cuerpo al exterior y su muerte fue instantánea, de una manera que le dificultaba incluso a ella controlar los impulsos de un pegamento tembloroso y abrumador a su lado. Gilson gritó, intentando en vano hacerla entrar en razón, pero ella no escuchó y continuó atacándolo físicamente hasta el punto en que, envuelta en una nube negra de malos pensamientos y espíritus de sombra, se soltó el cinturón de seguridad y atacó el volante del coche con sorprendente velocidad y agilidad. Tiró de la llave de contacto, bloqueando el volante e impidiendo que Gilson tomara la curva que se abría frente a él. El coche se estrelló directamente contra un árbol y ambos salieron despedidos hacia adelante a una velocidad increíble, atrapado en el cinturón de seguridad. Gilson sintió un golpe en el pecho y el cuello, desmayándose al mismo tiempo. Lorena, quien había sido liberada 5 minutos antes, fue lanzada contra el cristal que se hizo añicos con el impacto, lanzando su cabeza y parte de su cuerpo al exterior. Su muerte fue instantánea, de una manera que le dificultaba, incluso, a ella controlar los impulsos de un pegamento tembloroso y abrumador a su lado. Gilson gritó, intentando en vano hacerla entrar en razón, pero ella no escuchó y continuó atacándolo físicamente hasta el punto en que, envuelta en una nube negra de malos pensamientos y espíritus de sombra, se soltó el cinturón de seguridad y atacó el volante del coche con sorprendente velocidad y agilidad. Tiró de la llave de contacto, bloqueando el volante e impidiendo que Gilson tomara la curva que se abría frente a él. El coche se estrelló directamente contra un árbol y ambos salieron despedidos hacia adelante a una velocidad increíble, atrapado en el cinturón de seguridad. Gilson sintió un golpe en el pecho y el cuello, desmayándose al mismo tiempo. Lorena, quien había sido liberada 5 minutos antes, fue lanzada contra el cristal que se hizo añicos con el impacto, lanzando su cabeza y parte de su cuerpo al exterior. Su muerte fue instantánea.